Elena respiró hondo al atravesar el viejo portal de hierro que conducía a la casa de su infancia. El aire denso y frío se sentía más gélido de lo que recordaba, mientras el aroma de la tierra mojada se mezclaba con una pesada sensación de nostalgia. El sonido de sus botas aplastando las hojas secas era el único ruido que rompía el silencio de aquella ciudad, que parecía haberse congelado en el tiempo. Habían pasado años desde la última vez que estuvo allí, y ahora la muerte de su madre la traía de vuelta para enfrentar asuntos que había preferido dejar en el pasado. La casa permanecía casi igual que cuando la dejó, salvo por una fina capa de polvo que cubría los muebles y el opresivo silencio que la envolvía. Elena se obligó a caminar por el estrecho pasillo hasta el dormitorio de su madre, donde una pila de documentos sobre la herencia la esperaba. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el aspecto burocrático, sino el lago. Ese lago, ubicado a pocos metros de la propiedad, siempre había estado envuelto en un aire de misterio. Sus aguas oscuras e inmóviles parecían ocultar algo, y desde niña, Elena había sentido una extraña mezcla de miedo y fascinación hacia él. Al acercarse a la ventana, pudo verlo en la distancia, cubierto de niebla como si la estuviera observando. Algo estaba diferente. Mientras revisaba los papeles en la oficina de la casa, encontró un diario de su madre. Muchas de las anotaciones eran incompletas, la mayoría referidas al lago. Con una caligrafía temblorosa, su madre mencionaba una voz que emergía de las aguas, algo que la había perturbado en los últimos meses. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Qué había sucedido con su madre en los últimos años? ¿Qué ocultaba ese lago? La vuelta de Elena a su ciudad natal no se limitaba a resolver asuntos del pasado. Algo oscuro acechaba ese lugar, y el lago parecía ser el epicentro de todo. En los días siguientes, Elena intentó concentrarse en las tareas administrativas relacionadas con la herencia, pero la presencia del lago se volvía más intensa en su mente. Cuanto más se acercaba, más sentía que una tensión invisible crecía a su alrededor. La voz, suave y baja, comenzaba como un murmullo hasta que su nombre emergía claramente en el aire. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que rodeaba el lago, la voz la llamó de nuevo. Elena se detuvo, paralizada, con el cuerpo estremecido por un escalofrío. El sonido parecía surgir directamente de las aguas. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, fruto del agotamiento emocional. Sin embargo, aquello era inconfundible. Se obligó a avanzar, tratando de alejar la idea de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero al acercarse a la orilla, la voz parecía envolverla. El lago, antes un simple escenario de su infancia, ahora se sentía vivo, casi palpitante, con una presencia que Elena no podía ignorar. Durante la noche, la incomodidad aumentó. Aunque se acostó en la cama, su mente no hallaba descanso. Cuando finalmente logró dormir, fue asaltada por pesadillas. Soñó con una figura femenina de ojos vacíos que extendía la mano hacia ella, siempre emergiendo desde las profundidades del lago. Elena despertó empapada en sudor, con el corazón acelerado. Por primera vez se preguntó si la voz que escuchaba era real. Al día siguiente, intentó hablar con los habitantes del lugar acerca del lago, pero fue recibida con miradas evasivas y respuestas cortas. Nadie quería hablar del asunto, lo que solo aumentó su curiosidad. ¿Qué escondía ese lugar? Decidida a descubrir la verdad, Elena comprendió que el lago ocultaba algo mucho más profundo que simples recuerdos, y era evidente que su madre, de algún modo, estaba involucrada. Con el paso de los días, se sumergió en la lectura del diario de su madre. Cada página revelaba fragmentos de un misterio más grande, un enigma antiguo que parecía estar arraigado en las aguas del lago y en la ciudad misma. La lectura se volvió obsesiva, especialmente cuando encontró menciones a una mujer llamada Isabel, que había desaparecido años atrás. Ese nombre resonaba en la mente de Elena, coincidiendo con la figura perturbadora de sus sueños. Isabel, según el diario, no era una mujer común. Había desaparecido en circunstancias misteriosas cerca del lago, y lo más extraño era que nadie en la ciudad parecía recordarla. Cuanto más leía, más clara se hacía la conexión entre la desaparición de Isabel y el comportamiento errático de su madre en los últimos años. Decidida a llegar al fondo del asunto,
Elena buscó antiguos registros en el archivo municipal, pero no encontró casi nada sobre Isabel. Era como si su historia hubiera sido borrada. Fue entonces cuando decidió visitar a Samuel, un viejo pescador que vivía a orillas del lago y quien, según los pocos habitantes dispuestos a hablar, llevaba más tiempo en la ciudad que nadie. Cuando Elena lo encontró, Samuel estaba sentado mirando las aguas con su mirada cansada. La recibió con una expresión de desconfianza, claramente sospechando de las preguntas que vendrían. Sin rodeos, Elena mencionó a Isabel. Samuel guardó silencio por un momento antes de hablar con su voz ronca y arrastrada. «Nadie habla de ella porque es más fácil olvidar», dijo, «pero Isabel era mi hija». La revelación golpeó a Elena como un mazazo. Samuel no era solo un anciano recluso, estaba directamente ligado al misterio que rodeaba el lago. «¿Mi madre lo sabía?», preguntó Elena intentando controlar la ansiedad. Samuel asintió con la mirada perdida. «Lo sabía, todos lo sabían. El lago se guarda más que agua. Isabel fue una víctima. Se hizo una promesa, y tu madre estuvo involucrada». Elena sintió como la sangre se le helaba. Su madre había sido parte de algo terrible, un pacto oscuro vinculado al lago. Las piezas comenzaban a encajar. La ciudad, la desaparición de Isabel, y ahora la voz que la llamaba desde las aguas. Pero había más. Samuel la miró con dolor en sus ojos, dudando en revelar todo lo que sabía. «No puedo contártelo todo, aún no. Hay cosas que debes descubrir por ti misma. Pero ten cuidado con lo que buscas, Elena. El lago no olvida». De vuelta en la casa, Elena estaba agobiada por la revelación de Samuel. Su madre había estado implicada en la desaparición de Isabel, y de alguna manera, todo estaba conectado con el lago. Ya no podía ignorar lo que el diario intentaba revelar a través de sus líneas caóticas y confusas. Determinada, volvió a revisar las páginas, buscando respuestas que pudieran darle sentido a la pesadilla que estaba viviendo. En una de las entradas más antiguas encontró la verdad. El relato era perturbador. Su madre mencionaba un antiguo ritual llevado a cabo por los líderes de la ciudad para salvar al pueblo de una maldición que los amenazaba. Isabel, una joven inocente, había sido elegida para ser sacrificada al lago, y su espíritu había quedado atrapado en las aguas para proteger a la ciudad. Ese sacrificio no solo había sido una tragedia, sino una elección consciente. El horror de la revelación abrumó a Elena. La mujer que siempre había admirado, su madre, había estado involucrada en ese ritual oscuro. Peor aún, había aceptado el sacrificio de una inocente para proteger a la ciudad de un mal mayor. Y ahora, Isabel estaba atrapada, su espíritu vagando por las aguas buscando liberación o venganza. Con el corazón pesado, Elena regresó al lago. Al llegar no se sorprendió al encontrar a Samuel esperándola. Él sabía lo que ella había descubierto. «Tu madre intentó proteger la ciudad», dijo con tristeza. «Isabel fue el precio». «¿Y ahora?», preguntó Elena con rabia y tristeza en su voz. «¿Qué quiere Isabel?». «Quiere justicia», respondió Samuel con la mirada fija en el lago, «y tú eres la clave». Elena guardó silencio, sin saber cómo procesar lo que acababa de oír. La voz en las aguas no era solo una aparición. Isabel estaba llamando por ella, y Elena sabía que, de alguna forma, su destino era liberarla. Esa misma noche, volvió al lago por última vez, decidida a enfrentarse a lo que sea que la aguardara. El viento frío cortaba su piel cuando llegó a la orilla, y el lago, más oscuro que nunca, parecía llamarla. Para su sorpresa, Samuel estaba allí de nuevo. «No te dejaré hacer esto», dijo él con voz temblorosa. «Isabel quiere más que justicia, quiere venganza. No es así como se rompe la maldición». Elena lo miró decidida. «Entonces, ¿cómo la libero? ¿Cómo rompo este ciclo?». Samuel vaciló, sus ojos llenos de culpa. «No sé si puedes liberarla sin pagar un precio. Si entras en esas aguas podrías no regresar», pero Elena ya lo había decidido. El ciclo de destrucción debía terminar, y ella era la única que podía hacerlo. Sin más palabras, caminó hacia la orilla, sintiendo el peso de las aguas oscuras a su alrededor. «Isabel, estoy aquí», gritó Elena. Su voz resonó en la superficie tranquila del lago. «Dime qué quieres». El lago permaneció en silencio por un largo momento, y luego, como si despertara de un largo sueño, las aguas comenzaron a agitarse.
La presencia de Isabel se hizo sentir de manera inconfundible.